Bienvenidos a Almas en Diálogo. Mi nombre es Matías Quintana y el día de hoy les vengo a presentar el primer episodio de mi podcast. El primer invitado es Aldo Ale, que es un coach y mentor que se dedica a reconectar a las personas con su propio bienestar y su amor propio. Así que acompáñenme. Bueno, primero, Aldo, quería agradecerte por la oportunidad de ser la primera persona que entrevisto. Y nada, quisiera decirte que estoy muy agradecido y que es un placer tenerte aquí, porque yo sé que tienes un mensaje para el mundo que merece ser escuchado. No, por favor, muchas gracias a ti, Matías, por la invitación. La verdad que desde que me contactaste, nada, como súper feliz y entusiasmado de poder venir acá y compartir contigo en este proyecto que estás empezando. Sí, muchas gracias. Y obviamente quisiera que si nos pudieras decir lo que haces actualmente para que las personas puedan conocerte un poquito más y entender lo que haces ahorita. Sí, o sea, mira, en realidad yo soy ingeniero y de hecho como pasé un poco de ingeniero a ser coach barra mentor eh, y me enfoco en temas como propósito y bienestar, sobre todo. Creo que lo que más me mueve o lo que descubrí que más pasión me causaba en la vida era poder acompañar a otras personas a que se sientan mejor con su vida, a que se sientan como con la vida un poco más llena, que encuentren el sentido. Yo soy una persona bastante existencial y siempre me pregunté todo este tipo de preguntas de por qué estamos acá, qué hacemos acá, qué sentido tiene haber venido y en ese sentido yo mismo encontré mis propias respuestas y digo, cuando empecé a encontrarlas, mi vida cambió por completo. Entonces, luego descubrí que mi propósito era acompañar a otras personas a que puedan hacer este mismo camino que hice porque la vida se ve completamente distinta y empiezas a sentir que te llena realmente. Claro, pucha, qué interesante. Y yo quería preguntarte, ¿cómo tú pasaste de ser ingeniero a ser un coach, un mentor y dedicarte a algo totalmente diferente a lo que comenzaste? Bueno, sí, o sea, fue como un proceso bastante duro, la verdad, porque sí, estudié ingeniería industrial y bueno, trabajé muchos años en el mundo corporativo, en distintas áreas, ¿no? En tecnología, en ventas, en marketing y nada, y me fui moviendo y la verdad que me iba bastante bien. Tenía como mucho trabajo, tenía como un sueldo muy bueno, tenía mucha exposición y sobre todo un camino como de crecimiento en una multinacional súper conocida. Eh, pero no sé, o sea, en un momento de mi vida, viste que a mí me pasó que empezaba como a crecer, a ascender y pasaba, no sé, a puestos un poco más importantes en la empresa, a Claro, liderar equipos mucho más grandes. Y, y nada, y me di cuenta que a medida que iba creciendo, eh, o sea, sentía que tenía mucho más éxito profesional, pero a la vez como me sentía más infeliz o como más vacío. Y no tenía que ver solo con la presión de un cargo, de enfrentar un puesto de un cargo como mucho más alto y con con mucha más presión, sino tenía que ver más con que no veía mi vida. O sea, sentía que estaba en una empresa creciendo, que cada vez tenía más puestos y más relevancia en donde estaba, pero cuando me puse a pensar me di cuenta que no me veía, o sea, ya tenía un puesto de manager y, y decía, bueno, ¿qué es lo siguiente? Como ser director, y lo siguiente es ser VP y esto, y la verdad es que no me veía haciendo esto. O claro. sea, o sea, sí me veía porque era bueno y creía que lo podía hacer súper bien, no tenía miedo de ese camino, sino que sentía que no era suficiente para mí, no era suficiente como intercambiar horas por dinero. O sea, siento que Claro. eso como es algo que claro que considero que el dinero es súper importante en mi vida y en la vida de cualquier persona porque es un habilitador, pero yo como necesitaba encontrar otras respuestas que me den un significado un poco más profundo de lo que es mi vida. Claro. Y sentías que no, o sea, lo que estabas haciendo en ese momento no iba con tu propósito o con lo que tú sentías adentro de ti que era lo que debías hacer también.
O sea, sentía que estaba alineado con lo que me gustaba porque me gusta el mundo de los negocios, me gusta todo esto, pero que no era, o sea, no me llenaba al 100%. Entonces, sí, sentía o sea, capaz no conocía mi propósito en esa época. O sea, no lo tenía claro. No tenía como la definición de necesito un propósito en mi vida. O sea, eso no lo sabía, eso fue lo que fui descubriendo en mi camino de Claro. autodescubrirme. Pero en ese momento sentía que no tenía algo, que me faltaba algo, que había una sensación de vacío dentro, que luego descubrí que eso se llamaba propósito. Ah, claro, tiene sentido lo que dices. Y algo que te quería preguntar era, para ti, ¿qué es lo más importante? O sea, al momento de, o sea, en el momento en el que tú estabas en esa empresa y decidiste salir y, y buscar otras cosas para encontrarte en ese camino, ¿cómo así llegaste? O sea, ¿qué te llevó a estudiar coaching? O sea, ¿cómo tú dijiste, lo mío es acompañar a personas en procesos y guiarlos para, para que mejoren en su desarrollo personal o en su desarrollo empresarial? Ujú. ¿Cómo así llegaste a encontrar eso? Sí, o sea, la verdad que no lo tenía claro. O sea, yo cuando renuncio a mi trabajo anterior, o sea, ese proceso fue como también bastante intenso porque claramente nadie estaba de acuerdo en mi entorno, en círculo cercano en esta decisión. Claro, Pero por suerte había generado como la espalda financiera que necesitaba en ese momento como para tomar este tipo de decisión. Pero creo que lo que más generaba dudas, y me generaba dudas a mí en ese momento es, ok, sé que por ahora no quiero esto, pero ¿qué es lo que realmente quiero? Y la claro, verdad que no tenía idea. Em, entonces ahí dije, o sea, ¿qué hago? ¿No? Y se me abrieron, o sea, porque claro, cuando renuncias o cuando piensas en tomar un camino paralelo, se te abren demasiadas opciones. Y es algo que pasa mucho y lo veo mucho en mi trabajo actual, que hay un montón de ideas o de cosas que tienes en la cabeza, eh, pero nada, o sea, pero puedes tener un montón de ideas, pero si no, como has encontrado como esa idea que está completamente alineada a tu esencia, completamente alineada a quién eres en realidad, tarde o temprano va a ser lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso a mí me pasó que cuando renuncié, quise poner una empresa de artículos de cuero, de distintas cosas porque claro, porque quería generar dinero, no quería quedarme en el aire, pensaba que me gustaba este tipo de otras cosas y la verdad que eh, la vida me fue mostrando que por ahí no era el camino y que el camino previo era un camino de autodescubrimiento, ¿no? De realmente poder, eh, no sé, pasar por un proceso de introspección y desde ese lugar ver qué es lo que realmente quieres. claro. Es un proceso para encontrarte. Un proceso para encontrar. Sí, que creo que ese es uno de los procesos o el proceso más importante que he vivido en mi vida, porque sin ese proceso de exploración interna, capaz nunca hubiera descubierto esto y las puertas no se me hubieran abierto nunca. Claro. O sea, algo que yo creo que es bien importante es que cuando, o sea, por ejemplo, yo te hablo de mi experiencia personal. O sea, llegó un momento en mi vida que me sentía estancado y atrapado. Y yo creo que ese es el momento en que la mayoría de personas empieza a hacer un viaje hacia su interior y hacia, el autoconocimiento y el autodescubrimiento, para así encontrarte y ir dando pasos para poder llegar a lo que quieres llegar y a lo que sientes y a lo que está alineado contigo mismo. Porque, o sea, porque tú también dices que, por ejemplo, al comienzo saliste de eso, pero luego entraste a otra cosa que tú sentías que podía hacer, que te gustara, y para no quedarte en el aire, y al final fue igual porque no era algo que estaba alineado con tu esencia. Simplemente era porque de repente lo hiciste, o sea, no sé si lo hiciste por eso, pero de repente dijiste, para generar un ingreso, sigo haciendo cosas, pero esas cosas que hacías de repente no era lo que tú sentías adentro que estaba alineado contigo. Sí, es algo muy interesante. Sí. Y, y algo que te quisiera decir es, o sea, tú actualmente en tu proceso de acompañamiento, o sea,
¿qué herramientas son las que mayormente utilizas? O sea, porque si tú eres coach, obviamente vienen personas de diferentes rubros, de diferentes, que se dedican a diferentes cosas, pero hay algo que tú hayas estudiado o que tú creas que son herramientas que tú utilizas que son como algo diferente que no todo el mundo, que no todo el mundo utiliza o no todo el mundo conoce. Sí, o sea, desde que yo empecé este camino, como me abría un montón de estudios completamente distintos. O sea, el coaching de hecho fue el último estudio que hice y, no sé, estudié cosas como la bioneuroemoción, estudié neurociencias también. O sea, a medida que iba avanzando en mi camino fui descubriendo que mi pasión era entender al ser humano, ¿no? Entender y descubrir como qué nos motiva, o sea, qué nos impulsa. eh, entonces, a partir de eso, mi foco estuvo en formarme en materias un poco más humanitarias de distintos rubros, como por ejemplo la bioneuroemoción, que tiene que ver más con la relación entre la sintomatología física que hace el cuerpo y nuestro cuerpo emocional mental. Otro tipo de estudios también como la psiconeuroinmunología clínica, que también está dentro de la misma rama, pero es un poco más científica, en donde se mezcla los distintos organismos del cuerpo. Lo que te decía, por otro lado, también estudié un poco psiconeuroinmunología clínica, que también tiene que ver con cómo eh, el cuerpo se fusiona entre sí y cómo no somos unas partes por separado, sino somos seres integrales y lo que sucede en un órgano, no sé, tan importante como, no sé, el riñón puede estar completamente conectado con temas de estrés, con temas psicológicos, o sea, también está dentro de la misma línea, pero es con una base mucho más científica. Estudié neurociencias también. Y al final, o sea, lo que yo pienso es que no somos lo que estudiamos, o sea, esas materias que estudiamos son herramientas que nos van habilitando y nos van permitiendo como, eh, no sé, acompañar de algunas maneras puntuales a las personas, pero al final creo que todos somos una mezcla de todas nuestras partes, ¿no? Y mis partes incluyen mi carrera de ingeniería industrial, todo mi background en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios, y claramente incluye toda esta parte como más humanista también, toda esta parte de entender a la persona y de poder conectar desde una profundidad completamente distinta en una sesión de coaching, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo había visto que en tu página tú publicaste que en tus procesos de coaching tú fusionas o implementas la ciencia, los negocios y la espiritualidad. Quería saber si me puedes contar cómo lo haces. Sí, mira, el nicho en el que yo me enfoco es bastante profesional. Entonces vienen un montón de personas que tienen este tipo de problemas profesionales, como por ejemplo que, no sé, están en un trabajo que no les gusta y quieren como hacer otras cosas, etcétera. O que tienen una empresa, son dueños de una empresa, emprendedores, etcétera, que tienen una empresa que funciona de una manera y quieren como tomar un camino un poco distinto. eh, entonces todo se basa mucho en esta toma de decisiones que la persona que me busca eh, necesita claridad para poder ver la situación desde un lugar como súper objetivo, pero que a la vez sean decisiones que no te conduzcan solo al éxito profesional, sino que también te permitan como crecer personalmente, ¿no? O sea, poder equilibrar todas las partes de su vida. Entonces, en este sentido yo uso bajo mi experiencia, bueno, toda la parte de negocios porque, como te digo, me enfoco mucho en el público profesional que necesita como darle vida a negocios, que necesita darle vida a proyectos que nada, que permiten generar ingresos económicos también, que permitan tener crecimiento para, no sé, para poder ayudar a más gente. eh, entonces, esa parte de negocios está muy presente en los procesos que tengo, pero a la vez también está súper presente eh, todo lo que está detrás de la decisión que esa persona no puede tomar. Eh, y ahí se abre y se combina un poco la espiritualidad y la ciencia,
porque muchas veces lo que sucede con las personas es que hay una creencia, hay una herida o hay algo que está detrás de esa decisión que no están pudiendo tomar, que es la que te está frenando, que es la que te está, o sea, la que los está Limitando. limitando y haciendo que no puedan ver el panorama completo o no puedan conectar con ese sentir de, ok, quiero hacer esto y probablemente, no sé, si quiero hacer esto, quiero hacer como un proyecto completamente distinto que me llene de verdad, que tenga un propósito y etcétera. Claro, Sí, pero muchas veces tenemos también esta creencia de que, no sé, por ejemplo, una muy habitual en lo que hago es que si vives de lo que amas te vas a morir de hambre, por ejemplo. Eh, y son creencias que nosotros vamos claro, manejando, que nos han pasado también de generación en generación, o que muchas veces también el trabajo es lucha, el trabajo es sacrificio, como que tenemos que o sea, literal, ir al trabajo es como ir a la guerra, ¿no? Hay que estar ahí como peleando, viendo. Y sí, son creencias que probablemente nos pasaron y generaciones anteriores han vivido, pero no significa que nosotros no podamos cambiar un poco ese paradigma. claro, Entonces ahí es donde entra como toda la parte de ciencia, de cómo reprogramar la mente, pero también la espiritualidad para entender como profundamente esta herida de la infancia, para entender profundamente cuál es mi propósito, cuál es el sentido de mi vida, para poder alinear todo y finalmente poder tomar una decisión hacia un camino que te conduzca hacia la realización personal y profesional, que integre ambos mundos, que no sea, ok, tengo más éxito profesional y tengo como más cansancio, estoy más agotado, más estrés, claro, sino que sea, tengo más éxito profesional y también como me siento mucho más realizado personalmente. ¿Me claro, entendés? Esos dos puntos súper equilibrados y en armonía es un poco el objetivo de mis procesos de acompañamiento. claro. O sea, creo que es algo muy bueno porque, o sea, un montón de gente, como tú dices, no tiene ese equilibrio. Y creo que tú puedes ayudarlos a que lleguen a ese equilibrio y a ese balance. Ujú, Porque en verdad un montón de gente casi siempre solo se enfoca en uno ujú. de los dos que dijiste. Pero sí, es bien interesante. Sí. Y Ujú, sobre lo que te quería preguntar era sobre lo que has dicho en el sentido de que cuando tú identificas, por ejemplo, que hay una herida de la infancia o hay como programaciones limitantes que de repente vienen desde generaciones pasadas, o sea, ahí tú lo que, o sea, te voy a preguntar si tú los derivas a que hagan otro tipo de cosas o otro tipo de terapias, como no sé, constelaciones familiares o algo así, o nunca has hecho eso, o no se te ocurrió hacerlo. Sí lo he hecho. Creo que depende mucho de la persona que tenga al frente también, Claro, porque, no sé, tengo que ver la apertura de la otra persona hacia todo este tipo de terapias, porque, sabes, como, no sé, o sea, creo que eso no depende de mí, claro, sino depende de lo que yo perciba de la persona que tenga enfrente. O sea, si en ese momento siento y creo que es algo que le pueda sumar, sí se lo recomiendo, lo he hecho, de hecho. Eh, pero, no sé, al final depende de cada uno, de sus creencias claro. también, ¿no? De qué piensan de todas estas cosas. O sea, eh, yo no, o sea, yo en mis procesos no me baso mucho en temas esotéricos, por más que los consumo y los creo y la verdad que a mí me han hecho mucho bien. Mi enfoque es un poco más pragmático, pero Claro, sí siento que en personas que tienen este tipo de de apertura, apertura claro. suma muchísimo y, y capaz incluso avanzan más Más, rápido. claro. Qué chévere. O sea, obviamente, si la persona no está abierta a eso, es mejor ni siquiera decírselo, sino Ujú. mantenerte en lo que ya haces normalmente. Sí. Claro. Y algo que yo quería preguntarte es, ¿qué le dirías a Aldo de 18 años? Hmm. Es una pregunta un poco difícil. Mínimo para mí, cuando lo he pensado, ha sido un poco difícil. Eh, wow, qué pregunta. Sí, Eh, o sea, se me viene mi imagen mía, o sea, mi imagen a los 18 años y Y nada, y creo que lo primero que le diría es que la carrera que has elegido estudiar no te define. Eh,
que si estás estudiando eso es por algo y está buenísimo que así sea, ya sea porque te lo han dicho tus papás, porque, no sé, por la razón por la que estés estudiando la carrera que estás estudiando es por algo y está buenísimo que así lo hagas y está buenísimo que te esfuerces para que tengas buenas notas, para que la termines como en buenas condiciones y todo eso, pero creo que lo que le diría es como tranquilo, que esto no te define para nada. Eh, Creo que lo que te define es algo que se va gestando en el día a día y justamente en qué tan vivo estés en este momento. Y si en este momento yo tengo vida adentro mío y esa vida me está diciendo que quiero estudiar otra cosa más para incorporar dentro de mis habilidades, son cosas que se van a ir dando y que eso te va a ir mostrando el camino de de lo que quieras hacer. Para mí la clave es eso, ¿no? Es como integrar el crecimiento personal cuanto antes como parte del estilo de vida, porque eso es lo que te va conduciendo a esas respuestas como más satisfactorias, hacia una vida más plena, auténtica, etcétera. Creo que le diría eso, le diría que no tenga miedo, tal vez, ¿no? Claro. Que no tenga miedo de lo que se viene porque, no sé, siento que también en ese momento estamos en un momento de que, bueno, eliges una carrera, empiezas a estudiar algo y tienes mucha presión y el miedo te juega definitivamente eh, un papel en contra. Algo que he aprendido hoy de grande del miedo es que si lo ves con otros ojos, el miedo es amor. Y ese amor te impulsa a conseguir cosas mucho más grandes. Entonces, al final, el miedo tiene un propósito. Así como todos tenemos un propósito, el miedo tiene una razón de ser. Por algo existe y está presente en nuestra vida. Claro. Entonces, eh, no se trata de como quedarse estancado en un lugar por miedo, sino de entender de dónde viene ese miedo, por qué ese miedo está presente en mi vida y a partir de eso poder usarlo a nuestro favor. Claro. Pucha, para mí eso de entender por qué el miedo está presente en tu vida ha sido algo que me ha ayudado, o sea, últimamente a tomar las decisiones que he tomado últimamente para, o sea, en mi vida. Y también algo que me costó entender en la vida fue que tu carrera no te define y que eres más de lo que dice un papel Ujú, y eres más de lo que dice tu trabajo y que eso no te define y que finalmente todos tenemos una historia que contar y todos tenemos un camino por recorrer. Y creo que a veces uno se queda, puede sentirse estancado, pero lo más importante es tener paciencia con uno mismo y amarse. ujú. Y acordarse que si ves las cosas con amor y te amas, puedes lograr todo lo que tú sientas que debes hacer. Ujú. Y sumando a eso, o sea, creo que está bueno esto que dijiste porque tu carrera no te define, no eres tu carrera, que creo que eso es algo que también tenemos muy presente porque a la gente hoy en día, no sé, tú le preguntas quién eres y la gente te dice, soy ingeniero industrial, soy gerente tal, Claro. soy no sé O qué. trabajo en tal lugar. Claro, entonces nos hemos acostumbrado a definir quiénes somos por nuestros títulos y nuestras carreras. Claro, y hasta de dónde venimos también, o sea, de dónde eres. Claro, tu apellido, de dónde vienes, o sea, como que nos hemos hecho como una imagen de nosotros mismos eh, que está completamente basada más en el constructo del ego que desde del lugar que realmente somos, ¿no? Claro, o sea, algo que yo un momento, una pregunta que yo me hice en mi vida fue, ¿quién soy? Pero no podía incluir en quién soy, dónde estudié, qué estudié, dónde trabajo, dónde vivo o qué hago, sino más allá de eso, quién soy más allá de eso. Y creo que es algo que hace que explote tu cabeza, pero siento que es algo, una pregunta que la mayoría de gente se, o sea, que todo el mundo se debería hacer, creo. Ujú, Y creo que eso es algo que por mucho tiempo estuvo atormentándome la cabeza, en verdad, pero llegué a encontrar una respuesta
Y poco a poco he ido alineando mi vida a esa respuesta. Ujú, Y creo que eso es lo importante. O sea, lo más importante que una persona debería hacer, especialmente cuando es joven, es hacer un viaje hacia su interior para encontrarse. Y luego dar los pasos para alinear su vida con lo que está encontrando y lo que está sintiendo. ujú. Y creo que, no sé, una de las cosas más importantes cuando estás encontrándote es tener paciencia contigo mismo y no ser tan cruel contigo mismo. O sea, ser paciente y no autodestruirse. Porque creo que mucha gente es muy dura consigo mismo cuando no es lo mejor. Porque la gente está acostumbrada a como que hacer todo en relación a la sociedad o todo lo que está bien para la sociedad y no piensa lo que está bien para ellos. Entonces, no sé, yo invito a la gente a basar su vida en lo que ellos sienten internamente y no en lo que otras personas dicen o creen que está bien. Ujú. Y creo que eso es algo que me ha costado mucho, porque siento que toda mi vida he hecho cosas para los demás y nunca para mí. Y ha sido un proceso súper difícil, como que encontrarme y reconectar con mi esencia y Ujú, así alinear mi vida hacia lo que quiero lograr. ujú. Y es difícil eso igual. O sea, sí, o sea, creo que somos conscientes, o muchas personas que empiezan a despertar en este camino es consciente que o sea, que estamos completamente dormidos, viviendo bajo lo que la sociedad quiere para nosotros, viviendo como una vida que no nos representa a nosotros, sino representa a cualquier otra persona menos que a nosotros. Pero ahí aparece el miedo, ¿no? Ese miedo a ser rechazado, ese miedo a no ser aprobado. Y por eso también hablaba un poco del miedo antes, ¿no? Porque siento que hay que tener como mucha valentía para Claro, realmente escribir en una hoja en blanco quién soy y no poder decir nada, o sea, ese ejercicio que tú hiciste, ¿no? Ni tu título, ni tu esto, ni nada. O sea, creo que realmente eh, es algo súper valioso de una persona, como esa valentía de mirarse a los ojos y luego mirar un papel en blanco y poder definirse desde un lugar auténtico. claro. O sea, sí, o sea, yo creo que eso es cualquier persona que esté en un proceso de desarrollo personal es algo que es súper bueno hacer porque finalmente, o sea, es tu vida y solo tú puedes arreglarla. Nadie más puede hacerlo por ti. Pero en relación a todo esto, también te quería preguntar, o sea, ¿qué le dirías a una persona que se siente ahorita estancada y que está en un trabajo de repente que no, que ya va muchos años ahí y se siente toda frustrada? ¿Qué le recomendarías? O sea, ¿qué le dirías que sea su primer paso? Yo creo que el primer paso tiene que ver con reconocer que quieres un cambio. O sea, uno puede estar estancado, puede estar como deprimido, estresado, etcétera, pero la verdad que el estrés no es lo que nos enferma. Lo que nos enferma es que no tenemos la capacidad de tomar decisiones. Eh, y en ese sentido, como mi consejo sería eso, ¿no? Como en primer lugar, como, ok, tienes esta vida, como, ¿qué estás haciendo por cambiarlo? ¿No? O sea, ¿estás reconociendo que quieres un cambio o no? Eh, y a partir de eso, buscar ayuda, por ejemplo, o uno mismo, poder empezar como a cuestionar las cosas. Creo que uno de los hábitos más importantes que aprendí en mi vida y que lo recomiendo muchísimo en sesiones también es expandir la conciencia, o sea, cuestionar, básicamente. Cuestionar como, ¿por qué pienso esto que estoy pensando? ¿Por qué esta situación me genera este tipo de sentimientos? O sea, no hay nada más expansivo en la vida que empezar a cuestionarse las creencias, los sentimientos, lo que pensamos, porque es una locura cómo hemos acumulado tanta información y pensamos automáticamente, sentimos automáticamente y no nos detenemos a expandir todo eso, ¿no? Y creo que ahí están las respuestas más importantes de la vida. Cuando dejas de decir, ok, pienso esto porque me enseñaron a pensar de esta manera, sino
ok, entiendo que esto es lo que pienso, pero capaz este pensamiento no es útil en mi vida y lo tengo que cambiar por algo que me represente mucho más y sea mucho más útil para esta nueva versión o para esta nueva decisión que quiero tomar en mi vida, ¿no? Claro, yo creo que algo que, por ejemplo, me ayudó a mí cuando, o sea, cuando me fui consciente de que vi una vida en piloto automático, fue obviamente el cuestionamiento, porque me decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me pasa esto? Y ahí es cuando, a través del cuestionamiento, comienzas como a despertar y tratando de hacerte preguntas de por qué pasa esto, por qué hago esto, y luego ahí comienza un cambio, o sea, comienzas a decir, pero esto de repente no es lo que quería hacer. Entonces ahí el cuestionamiento te lleva a crecer, creo. O Ujú, sea, y te lleva a seguir tu desarrollo personal, porque ujú, te vuelves consciente de un montón de cosas que de repente antes las hacías solamente por hacer, o sea, por inercia, no sé, por automáticamente así es la vida como, como la han como estamos programados, no sé. ujú, Y también creo que el cuestionamiento va más allá de por qué yo siento esto o por qué hago esto, sino yo también lo veo, lo uso más allá en el sentido de por qué, por qué como esto, por qué estoy comiendo esto, esto que estoy comiendo me va a ayudar, o sea, o de repente no, porque hay un montón de cosas y un montón de alimentos que creo que la gente consume y en verdad no saben ni siquiera lo que tienen. Y creo que hay un montón de gente que en ese sentido está como, no sé si despertando, pero mira que te ponen al frente tuyo a comer, pasa para comer. O sea, hay un montón de... O sea, hay una persona ahorita que se estaba postulando para presidente de Estados Unidos que se llama RFK Jr. Y es una persona que ha sacado un montón de estadística sobre, sobre la salud en Estados Unidos, o sea, sobre el porcentaje de obesidad, sobre, sobre enfermedades crónicas, y se está yendo ahorita en contra de, de las empresas farmacéuticas, de las vacunas. Y es una persona que ha invitado a un montón de gente a cuestionar, pero es una persona que también ha investigado mucho y cada vez que habla lo sustenta con investigaciones y con resultados científicos. Y es una persona que estaba postulando para ser presidente de Estados Unidos, pero ahora eh, se juntó con Trump y Trump lo va a poner en una posición en el gobierno para irse en contra, o sea, no irse en contra, pero tratar de, de como prohibir ciertas sustancias que están en, en las comidas de las personas, especialmente en Estados Unidos, porque por ejemplo en Estados Unidos hay un montón de sustancias que ponen en las comidas que en otros países como Europa no están permitidas, son ilegales. ujú. Y, y bueno, esta persona creo que puede hacer un cambio porque cuando empiecen a pasar esas cosas allá, todo el mundo lo va a copiar por acá. Sí, total, total. Me parece que está buenísimo, no sabía nada de esto que me cuentas, pero me parece que es un cambio importante a nivel social también. Eh, pero también entender que no tenemos que esperar a que el cambio sea de más a Ah, menos, ¿no? O claro, sea, el cambio como empieza en uno mismo. O sea, podemos 100%. tener como un gobierno como sea, o sea, el mundo puede estar de cualquier manera, pero si tú mismo, en tu unicidad, te empiezas a cuestionar cada una de las cosas, así como esto que estás diciendo, ¿no? Lo que consumo, lo que pienso, incluso no solo eso, el contenido que consumo diariamente en mis redes sociales, o sea, cuando uno se empieza a cuestionar, como está buenísimo que cada vez hayan estas personas que sean agentes de cambio, que se puedan involucrar mucho más en estos niveles de poder, ¿no? De países tan importantes como Estados Unidos, pero como no tenemos que esperar a que eso llegue a nosotros, sino nosotros tenemos que ser como los impulsores de la vida que nosotros queremos crear. Nosotros somos como, eh, o sea, la idea es que cada uno pueda generar su propia vida consciente, que probablemente mi vida consciente no es la misma que la tuya. O sea, Claro, probablemente en mi concepto de vida consciente, yo me haya cuestionado algunas cosas, en algunos temas que capaz tocan temas o fibras más profundas mías, o incluso en la alimentación, temas que procesamos distinto, pero mi vida es consciente para mí.
Claro, Y eso es lo importante. Y por eso yo también hay algo que digo mucho en las sesiones que hago, es que yo no tengo las respuestas para la otra persona. O sea, yo no como te digo, haz esto, haz lo otro. No, o sea, las respuestas están en cada uno. Entonces, el claro, acompañamiento es hacia que tú puedas encontrar tus propias respuestas. claro, No que alguien más te tenga que decir qué hacer. Porque ya nos dijeron toda la vida lo que tenemos que hacer. O claro. sea, justamente el despertar se trata de que cada uno se dé cuenta de lo que es bueno para uno. Claro, sí, eso es lo que me gusta bastante de un coach, porque yo he tenido la experiencia de ir a uno y lo chévere, o sea, ir a uno, bajo mi experiencia, es que tú le contabas las cosas que te pasaban o todo lo de tu vida y esta persona no te dice qué hacer, sino te invita a la reflexión para que tú mismo digas como que, ah, esto es por esto. Entonces eso es súper chévere porque, no sé, es que yo comparo, o sea, yo sé que es súper diferente, ya, pero o sea, si vas a un psicólogo y vas a un coach, lo chévere del coach es que te invita a la reflexión para que tú mismo puedas encontrar la respuesta. Ujú, No te va a decir, no, haz esto, haz lo otro, sino te va a decir ciertas cosas que te van a invitar a que tú reflexiones, analices y tú encuentres la ruta. ujú. Obviamente bajo el acompañamiento del coach. Y eso me parece súper chévere, porque no es como que no te encasilla o no te etiqueta de cierta manera, sino Ujú, te da la libertad para que tú mismo encuentres eso. ujú. Eso me parece súper bueno para la vida. Sí, tal cual. De hecho, ahora que dices eso, o sea, a mí me pasó que muchas veces cuando yo como renuncié y todo esto que te contaba, dije, no, o sea, ¿por qué estudié ingeniería industrial? No, o sea, debía haber estudiado psicología y no sé qué, porque bueno, ahí descubría que me gustaba todo este lado más humano. Y un poco me pegaba con eso, ¿no? De que como que, o sea, estudié 5 años, una carrera que no quiero ejercer, etcétera, etcétera. Em, y luego me doy cuenta de que no es necesariamente así, eh, porque justamente, como creo que algo que a mí me dio mi carrera y mi experiencia profesional, es que puedo combinar como un enfoque como de más de coaching con todo este otro lado ¿Empresarial? con este lado empresarial. Y me pasa eso, o sea, que muchas veces, como por ejemplo, a mí me pasa que si me quedaba muy en la parte terapéutica, eh, y no hay como una acción, no hay como un proyecto que, no sé, que impulse o que motive. Es Claro. como, no sé, a mí como Te que, quedas estancado. sí, o no es que me quedaba estancado, solo que me faltaba esa Claro. como, ese extra de, ok, ok, estamos creando esto, estamos haciendo esto, y todo lo que estamos sanando es súper importante sanar. Es súper importante sanar tu historia, sanar tus heridas, reprogramar tu mente, porque esto te va a habilitar que tu proyecto sea exitoso, que tu proyecto sea auténtico y que tu proyecto te llene de verdad, ¿sabes? Como... Entonces sí, o sea, creo que entre psicología y coaching como son caminos completamente distintos y de hecho dentro de los coaches también, o sea, hay coaches que se enfocan en otras cosas. Yo particularmente me enfoco mucho en toda la parte profesional porque me encanta como Claro. crear proyectos, emprender, dibujar rutas profesionales distintas, etcétera. Pero nada, o sea, creo que hay, o sea, al final para mí no es, como te digo, no es el título ni de psicólogo, ni de coach, ni de Claro. ingeniero, ni de nada. Es la esencia de la persona lo que te hace como conectar de una manera y decir, ok, quiero que esta persona me acompañe. Claro. ¿Y aún has estado interesado en startups o en innovación? Porque no sé por qué te veo como siendo, o sea, ayudando a startups a crecer así o a cosas así, o asesorando a empresas chicas a que crezcan un montón. No sé por qué te veo en eso. Tengo de todo en realidad. Tengo empresarios como bastante grandes, tengo startups, tengo gente que trabaja en el mundo corporativo y quiere crear un camino paralelo. O sea, la verdad que tengo de todo y todos me gustan igual. Qué O sea, chévere. no hay como... eh, Claro, un cierto tipo de persona que te gusta más, así. sí. Claro, qué chévere. Y para finalizar, te quería preguntar si tuvieras algún mensaje para el mundo o algo que le quieras decir al mundo, Eh, algo que sientas, que sientas que todo el mundo debería escuchar en algún momento.
Wow, no, es que se me vienen tantas cosas con esto. Siento que hay como tantos mensajes, sobre todo porque como veo a tanta gente como tan incontenta con muchas cosas y que piensan que como el producto de su insatisfacción, de su frustración, está en el afuera, que creo que mi mensaje sería eh, que renuncien a las excusas. O sea, creo que, o sea, para mí una excusa es cuando tú piensas que el motivo de tu dolor está en otra persona, está en otro suceso, está en cierto acontecimiento y que no tienes el poder de cambiarlo y que no tienes el poder de generar o de crear una realidad nueva. Para mí, por ejemplo, eso es una excusa y siento que muchas personas como, y de hecho las primeras personas que llegan a mi consulta siempre empiezan por ahí, ¿no? Como que sí, que mi mamá es así, que mi no sé qué, y eso como me carga, que mi Claro, jefe, que no sé qué. Entonces, creo que un mensaje importante es, eh, no es la otra persona, sino es algo dentro tuyo que está esperando ser resuelto, que está esperando ser sanado, que está esperando ser trabajado de alguna manera. Entonces, animar a toda la gente a trabajarse interiormente, a crecer. No sé, o sea, veo también tantos temas de autoestima, de valor propio, de miedo al rechazo y todo esto, y digo, ¿qué estamos haciendo o qué está haciendo cada uno por mejorar en todos estos aspectos que nos atraviesan a todos? Eh, entonces es como para mí el camino siempre va a ser el crecimiento personal. Los procesos de transformación son espectaculares. Así que nada, impulsar a la gente a que se siga conociendo, porque le prometo, porque les prometo que hay una vida como muy feliz que los está esperando. Y esa felicidad no es la felicidad que nadie les enseñó, sino es una felicidad que cada uno va a empezar a definir. Es cuestión de tomar decisiones, es cuestión de dar un primer paso y de reconocer que se quiere cambiar, ¿no? claro. Pucha, en verdad, qué valioso mensaje y nada, agradecerte por tu tiempo y gracias por toda la información y nada, voy a dejar tus redes sociales en la descripción de este video y nada, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ti. La verdad que un placer venir y nada, espero que te vaya súper bien después de todo lo que tienes que tú también por decirle al mundo, que creo que estás empezando un camino espectacular. Nada, me hace muy feliz que hayas dado, por ejemplo, este es un ejemplo de dar un primer paso. Claro. Esto, Sí, porque hacer las definitivamente. cosas con miedo, pero hacerlas porque saber que hay un llamado interno como mucho más grande y una fuerza que nada, que te motiva y que te impulsa y que al final esa fuerza del deseo, porque es un deseo álmico, porque es un deseo de adentro, es mucho más grande que el miedo del ego, porque ese miedo a que a todas esas cosas está en el ego Claro. y nada, es muy lindo el ego y es muy valioso también, pero Hay que saber manejarlo. hay que saber manejarlo, exactamente. Así que te felicito y deseo que te vaya muy bien. Muchos éxitos. No, muchas gracias.